Are you ready? Pues mi infancia fue, creo que en sí un poco solitaria, tal vez la definiría. Eh, no, o sea, no, ¿cómo decirlo? No es como que al día de hoy como que sienta que esos traumas me afectan, pero creo que la definiría como solitaria porque la mayor parte de mi infancia la recuerdo solo. O sea, no recuerdo que estuviera ahí mi mamá, mi papá, mis abuelos. Realmente pues en su mayoría casi todos trabajaban. Entonces fue que pues no tuve ese acompañamiento. Y por ejemplo yo siempre desde la primaria recuerdo, como la primaria estaba en las calles de mi casa, recuerdo el siempre irme caminando, o sea, jamás el que fueran por mí, llegar a la casa y estar solo. Pues ya más adelante, ya mis 9 años, pues con mi perrita. Pero realmente la mayoría de mi infancia creo que podría definirse de esa manera. Un poco solitaria, un poco turbulenta. También ahí por problemillas pues, de familia, ¿no? El divorcio de mis abuelos, la separación de mis papás. Eh, está extraño porque nunca sufrí el hecho de como mudarme mucho aspecto. Te mudas y tú relacionas cambiarte de escuela. Ajá. Pero yo siempre me mudé en la misma zona, o sea, por la misma zona, o sea, nunca me cambié de escuela, nunca nada, pero sí me cambiaba mucho de casa. De calle. Sí, de calle, básicamente. Y sobre todo había épocas de que vivíamos mi mamá y yo solos, y luego había épocas donde con mi abuela, y luego había épocas donde solo mi abuela y yo, y luego con mi abuelo. Hubo una época donde era mucho de con quién te quieres quedar hoy. Y no había un lugar fijo de que ahí viviera yo. Y creo que sobre todo en esa época, pues me costó mucho socializar. O sea, era un niño como muy retraído, muy cerrado en mí mismo, porque no tuve esta cuestión de como tener a alguien todo el tiempo conmigo. Entonces siento que me alejé mucho de los niños de mi salón y demás. La verdad, y siendo muy honesto, nunca recibí bullying, más que obviamente como cualquier otro niño, momentos específicos de que, tal persona me molestó. Ajá. Pero nunca diría que un caso específico de bullying constante, pero sí me definiría alejado en esa época de la mayoría de las personas. Y, y creo que, o sea, suena muy ñoño a lo mejor, pero pues yo recuerdo sentirme solo en toda esa parte de mi niñez. Recuerdo mucho pues no tener amigos o por ejemplo el simple hecho de no entender quién era Dios, ¿no? Que al final creo que es amigo de todos nosotros. Pero pues yo no lo captaba, yo no tenía ese concepto en mí. Entonces recuerdo mucho que para mí mi único amigo era de que Spider-Man, Superman y Batman. Y me refugiaba mucho en eso, en pues cómics que leía o en películas que veía o en videojuegos que jugaba, que también era de superhéroes o de lucha libre o cosas así. Pero creo que mi infancia en sí la definiría como eso, como solitaria y como turbulenta en movimientos, en personas, y la definiría extraña porque como que yo me considero una persona muy tranquila, incluso cuando me enojo siento que sigo siendo muy tranquilo. Y en mi alrededor pues nunca fue así, entonces era extraño. Ok. Muy bien. No, dime. ¿Tus abuelitos se divorciaron? Entonces los papás se separaron. Eh, pues cuando yo nací, pues era muy cercano a mi abuelito, Ok. demasiado cercano a mi abuelito. Porque pues al final era el único como que hacía este esfuerzo de pasar a veces tiempo conmigo. De que obviamente a veces no lo tenía, ¿no? Porque pues trabajaban. Sí. Pero hacía este esfuerzo de que, aunque no le entendiera, agarrar el control del Xbox y ser el segundo jugador. Vale. O cosas así. Y con mi abuela fui muy lejano. Siento que siempre fuimos personas que chocaban mucho. Obviamente que había cariño y un amor ahí, muy profundo, tal vez en algunas ocasiones. Pero pues ahí estaba el cariño, pero era muy, muy distinto a mi abuelo.
Entonces conforme fui creciendo, pues lo típico de que ya ellos dos, pues ya los hijos estaban grandes, ya se habían casado, se habían ido de ahí de la casa, excepto mi mamá. Y pues lo típico, o sea, se peleaban todos los días, así sin falta. Lo típico de enciérrate en el cuarto y pues nada más escuchas gritos y demás. Y tal cual, si te soy muy honesto, ya ni siquiera tengo bien entendido si se divorciaron o solo se separaron como tal. Ya al final ya no supe, tendría que preguntarle a mi mamá. Pero pues al final de cuentas ya los últimos años de mi abuelo, que él falleció cuando yo estaba en quinto de primaria, entonces tenía como 10, 11 años. Ya él los vivió en otra casa. Ya cuando se separaron, hace cuenta que primero se fue mi abuela de la casa que tenían juntos. Se fue a un departamento y era la época que te contaba de que ¿con quién te quieres quedar ahora? Y tenía ropa, uniforme y todo en todos lados. Y ya no sé qué pasó ahí, yo supongo que se divorciaron y pasaron por un proceso legal de saber quién se quedaba con qué. Pero no estoy seguro. Y mi abuela volvió a la casa y ahora mi abuelo fue el que se fue de la casa. Y en esa época ya mi abuelo se fue a vivir pues con otra señora, con una noviecilla que él traía, y allí le dio cáncer. Y ya esa etapa yo la pasé sumamente alejado de él. O sea, toda la cercanía que hubo en los primeros años de mi infancia, ya esos últimos años de mi infancia, por decirlo así, ya fueron totalmente despegados a él. Ya no sabía nada de él. Lo vi yo creo que unos 8 meses antes de que falleciera. Y recuerdo que nada más lo vi porque donde tuve un partido de un equipo de fútbol en donde estaba, donde fue el partido, él vivía enfrente. Entonces él salió, me regaló una pelota de las Chivas, una cartera de las Chivas y una chamarra de las Chivas. Y fue la última vez que lo vi, pero ya pero ya fue, o sea, toda esa etapa ya última de mi niñez fue extraña porque de por sí la primera fue solitaria, creo que esa fue aún más solitaria, porque pues al que más cercano era mi abuelo, y mi abuelo fue cuando se desapareció totalmente. Entonces ya en esa etapa era estar solo en la casa, y cuando estaba alguien era mi abuela, y mi abuela era de que cada quien en su cuarto, y entonces apenas si había palabra en esos momentos. ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único. Tengo muchos medios hermanos por mi papá, pero soy hijo único. Sí, y nunca he conocido a ninguno de mis medios hermanos, sé que existen, porque pues así de que mi mamá me ha contado también de que una vez se dio la casualidad de que una tía se consiguió, bueno, tenía una amiga y luego conoció a la hija de esa amiga y qué onda, es muy parecida a ti físicamente y en la cara, y pues ya platicando con ella se dieron cuenta de que pues es que es del mismo papá. Pero no, o sea, siempre crecí solo. Tenía primos, era muy cercano a 2 primos en específico, a uno que se llamaba Daniel y a otra que se llamaba Valeria. Ellos 2 eran hermanos y para mí, obviamente hay más familia, pero cercana, pues diría que solo están ellos 2, los papás de ellos 2, y luego los papás de otros 2 primos que se llaman David y Alejandra. Pero David y Alejandra en ese momento vivían en Juárez, entonces casi no los veía, casi nunca los veía. Pues sí, no vivían aquí. Y era muy cercano a Daniel y a Valeria, pero mis tíos se divorciaron. Entonces mis primos se fueron con mi tía, y pues mi tía es tía política, no es tía de sangre. Entonces cuando eso pasó también fue como, pues se rompió todo. O sea, para mí como que mis núcleos o mis ejes cercanos como emocionalmente tal vez eran mi abuelo y mi primo, y por una cosa u otra pues se diluyeron. Y por ejemplo al día de hoy pues mi abuelo ya falleció, pero mi primo ya no tengo comunicación con él. O sea, ya nada. Yo creo que la última vez que lo vi fue hace unos 4 años. Y fue porque nada más pasó a recoger un regalo de Navidad que le dieron y se fue. Tu abuelo falleció a los 10 años, ¿verdad? ¿Más o menos? 10, 11 años.
¿Y con tu primo te llevabas, siempre te llevaste todo el tiempo o te llevaste a partir de que falleció él? O digo, no sé si vayas tratando de... Siempre me llevé todo el tiempo. Más o menos como desde los 6 hasta los 10 años fue cuando me llevaba con los dos, tanto con mi primo como con mi abuelo. De hecho, pues mi primo es el que realmente me enseñó muchas cosas que me gustan hoy en día. O sea, que por ejemplo la música que escucho, me gusta mucho el rock. Ok. Pues él fue el que me enseñó. O por ejemplo, él no fue el que me enseñó a tocar instrumentos, pero fue como el que me hizo ver de que, mira, está chido tocar. Entonces ya de ahí nació mi curiosidad. O también fue el que me enseñó, a mí me gustaba mucho la triple A, de que la Parca y el Santo y todo eso. Y ya él llegó y me dijo de que, mira, esto está más chido, y me enseñó la WWE, ¿no? Entonces como que muchos gustos que tengo es por él, pero, o sea, realmente los dos fueron como al mismo tiempo el llevarnos mucho, mucho, mucho. Y prácticamente yo creo que si no fue el mismo año, a lo mucho un año de diferencia, de que murió mi abuelo y se separaron mis tíos. Entonces como que todo fue así muy de golpe y fue como dejarme de hablar con todos. Entonces yo siento que en ese momento, a partir de ahí hasta, yo te diré hasta hace un año apenas, hubo una desconexión emocional, tal vez de mi parte hacia mi familia en general. Ok. Sí, digo, me imagino que es un carrusel de emociones donde, pues aparte de con quién te quedas, de que te quedas con esta persona, con esta persona, tus lazos a lo mejor más fuertes, pues uno pues parten de tu lado, digo, uno parte de esta vida y otro se va de la ciudad, o sé si de la corta relación, entonces sí imagino que es un shock de emociones donde tienes que a lo mejor estarlo lidiando y digo, si bien la adolescencia, la juventud es como que esta etapa donde tratas de descubrir qué quieres de tu vida. Digo, antes era a lo mejor más notorio, a lo mejor casi no te tocó esa parte, pero antes era como que el ser emo, hip hopero, rapero, buchón, duranguense, ¿no? Y antes ese sentido de identidad, que a lo mejor costaba un poquito más de qué lado me inclino más, pero hoy en día siguen siendo las emociones, ¿no? De ver qué voy a hacer en mi vida, para dónde